Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Yo soy Paola Romero y los estaré acompañando a lo largo de este programa. Hoy, hablando acerca de los tipos de educación en Colombia. Este tema es un tema que le sirve a las familias. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, allí donde llega la señal del Gran Santander, la señal del Canal TRO. Allí estamos todos comprometidos con acompañarle, con guiarle y con que aprendamos juntos, porque este programa se ha creado para acompañarlo y para que juntos podamos aprender a defender nuestros derechos, aprender a actuar en nuestros derechos, con nuestros derechos y reclamarlos así también. Pero antes de hablar de los derechos es necesario conocer, es necesario aprender para saber cuáles son. Por eso hoy, si usted todavía no tiene claro cuando hablamos de tipos de educación en Colombia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues para usted hemos preparado la siguiente nota. La educación en Colombia se define como un proceso de formación permanente y personal que fundamenta los derechos, deberes y libertades de una persona. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social, moral e intelectual de todas las sociedades. En Colombia existen diferentes tipos de educación, entre ellas la educación de manera presencial, la educación de forma virtual y la educación de modo semipresencial, entre otras. Y precisamente para hablar de ese tema, mirarlo desde diferentes aristas, pero sobre todo conocer y aprender juntos, hoy tengo dos invitados de lujo. El primero de ellos se trata del abogado Carlos Alberto Martínez, quien está aquí en el set con nosotros. Abogado, feliz tarde y bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, también nos acompaña aquí en el set Milton Ochoa, quien durante su vida pues ha hablado y ha estudiado el tema de la evaluación a la educación. Con esta vasta experiencia, cuando hablamos de educación, pues será el encargado de asesorarnos, Milton, y despejarnos muchas dudas también ya desde su experiencia. Claro que sí, Paola. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los televidentes y a todos los que tienen la oportunidad de aprender en este programa. Y también a nuestros cibernautas, aquellos que se conectan a través de nuestro Facebook. Allí nos encuentra a través del perfil del Canal TRO. Allí ingresa y estamos en Facebook Live. Allí hemos habilitado un chat para que usted se comunique con nosotros. A partir de este momento quedan habilitadas las líneas, el 310-2223-051, para que usted nos envíe mensajes de WhatsApp, nos envíe videos o nos pueda enviar un audio. También el 607-648-4820 para que usted pueda llamarnos, comunicarse con nosotros, contarnos su experiencia y aquí con estos dos expertos poder despejar todas las dudas de tipo legal en torno a los diferentes tipos de educación. Pues ya siguen conectados todos aquellos cibernautas y también televidentes que a través del 310-2223-051 nos envían esta pregunta. Muy buenas tardes, desde Bucaramanga. Soy Jairo Ramírez. La educación es un derecho, pero ¿quién garantiza la calidad de ese derecho en este país? Gracias. Bueno, Milton, abogados, ¿quién me garantiza a mí, abogado? ¿Quién me garantiza esa calidad de educación? Bueno, en Colombia no existe una superintendencia de la educación. En Colombia existe el Ministerio de Educación y es a través del Ministerio de Educación donde nosotros podemos solicitar la garantía de este derecho fundamental que para algunos no lo es. El derecho a la educación es un derecho fundamental y la calidad de la misma es supervigilada por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Educación Departamental y por las Secretarías de Educación municipales. Muy bien, pues continuamos con más preguntas. A través del 310-2223-051 inician esos mensajes que nos llegan y dice así: buenas tardes, tengo a mi hijo estudiando, pero el colegio tiene algunos profesores practicantes y no siempre dictan todas las clases. Yo, como padre,
¿Cómo puedo mirar la legalidad de educación que brindan en una institución antes de matricularlo? ¿Cómo lo hago? Soy Alejandro Milton y aquí yo creo que esta pregunta de Alejandro es la de muchos padres de familia que nos enfrentamos a inscribir a nuestros hijos en las instituciones educativas, pero ¿cómo saber cuál es la mejor? ¿Cómo saber en este tipo de temas cuál es la mejor decisión? Bueno, los colegios tienen un código DANE, primero tienen que estar registrados, tienen un código DANE, además tienen un código ITFES, además deben estar registrados ante una Secretaría de Educación. Pero con base a lo anterior hay evaluaciones externas como la del ITFES que permite que solo a los colegios oficiales y que estén legalmente instituidos puedan adquirir el derecho a presentar sus estudiantes a esa prueba. Carlos. Exacto, así las cosas, abogado. Nos acaba de decir Milton, bueno, tiene que mirar el ICFES, tiene que mirar este tipo de evaluaciones que se le hace a la educación. ¿Dónde los miro? ¿Qué hago? Uno, está la página del Ministerio de Educación, www.mineducacion.gov.co. Allí usted puede observar si ese colegio se encuentra o no se encuentra con el proyecto educativo institucional registrado. Ese colegio, cuando tiene el proyecto educativo institucional registrado, pues tiene la posibilidad de señalarlo en la Secretaría de Educación Municipal, en la Secretaría de Educación Departamental y en la página del Ministerio. Entonces, en la página, por ejemplo, de Bucaramanga, www.bucaramanga.gov.co. Y ahí coloco el nombre de la institución educativa y ahí tiene que aparecer. Ahí le tiene que aparecer el proyecto educativo institucional. ¿Existen estándares o modelos cuando hablamos de educación en Colombia, Milton? ¿Existe un modelo oficial, un modelo estándar en la educación? Existen estándares del Ministerio de Educación Nacional básicos, estándares básicos de aprendizaje, estándares en matemáticas, estándares en lenguaje, en ciencias naturales, en todas las áreas. Pero los colegios, además de esos estándares básicos, pueden adquirir otros estándares y ampliar su bagaje, como lo hacen algunos colegios de nivel superior y muy superior en Colombia. Bueno, a mí me llamó la atención, usted dice, Milton, no, busquen en el colegio que hay unos modelos como el ICFES. Bueno, yo ingreso a la página, encuentro el colegio y yo cómo miro el ICFES, o sea, que esté entre los colegios que tienen mejor los estudiantes puntaje en el ICFES o cómo puedo descifrar que el ICFES o que el colegio de alguna manera tiene una calidad en frente pues a las demás instituciones educativas. El ICFES los últimos años adquirió una forma de entregarle información a los padres de familia. Toma un colegio cualquiera y toma los resultados de los últimos 3 años y lo promedia. A eso le llama índice, y en el índice el ICFES puede determinar en qué nivel están los colegios. Hay colegios de nivel A más o muy superior, nivel alto, nivel básico, nivel bajo y nivel inferior. Espéreme, porque es que ahí es donde yo me empiezo a enredar. Yo soy madre de familia y entonces yo decido buscar una institución para mis hijos. Entro al ICFES y busco la institución educativa en el ICFES. Eso es legal, el ICFES, ¿cierto, abogado? El ICFES es el Instituto Colombiano de Educación Superior. Ok. De fomento. Perfecto, estamos hablando desde la legalidad. Entonces buscamos al colegio. ¿Los colegios tienen promedios ahí? Claro que sí. El ICFES entrega el promedio del año inmediatamente al año actual, pero también entrega un promedio de los últimos 3 años. Un padre de familia, si quiere saber dónde matricular a su hijo, puede mirar en la página del ICFES el promedio de los 3 últimos años de los colegios que él desee, donde su hijo estudie, y el que tenga mejor promedio, pues yo matricularía a mi hijo ahí. Muy bien, pues estas son las herramientas que tenemos los padres de familia, pero nuestros televidentes también tienen más preguntas. Preguntas a través del 310-2223-051. Allí nos llega el siguiente mensaje. Dice, buenas tardes, estudié todo el bachiller en un colegio privado de Bucaramanga, pero el diploma que nos dieron a mí y a mis compañeros, según el ministerio, no tiene validez. Esto nos ha perjudicado para entrar a la universidad. ¿Qué debemos hacer? Debido a este problema, el colegio lo cerraron y ahora no tenemos a dónde acudir. Soy Alfonso, abogado, y es que aquí
es donde empieza el dolor de cabeza y los ayayay de los padres, cuando no conocemos cuáles son los documentos que debemos pedir en los colegios antes de inscribir a nuestros hijos. O sea, para yo saber que el colegio en el que yo voy a inscribir a mi hijo es legal, ¿qué documento debo buscar? ¿A dónde debo acudir para saber que es legal esta institución y que ahí puedo inscribir a mi hijo? Al primer sitio que hay que ir es a la Secretaría de Educación Municipal y determinar la licencia de funcionamiento. Hay 3 clases de licencia de funcionamiento. Hay una licencia definitiva, hay una provisional y hay una temporal. Con la licencia temporal de funcionamiento no es posible que se dicten clases ni que se trabaje en el colegio. ¿Para qué es la temporal, por ejemplo? Es única y exclusivamente para determinar que le hacen falta algunos requisitos que debe comprar. Ok. 2. La licencia provisional le permite actuar cuando, por ejemplo, usted ya ha tenido la licencia definitiva pero ha perdido alguno de los requisitos. Entonces, esos requisitos tienen que darse inmediatamente para que usted pueda obtener nuevamente la licencia definitiva. En este caso, el estudiante dice que su diploma de bachiller no tiene validez, y no tiene validez es porque el colegio no tenía licencia de funcionamiento. Pero ojo, cuando él comenzó a trabajar, a estudiar en el colegio y de pronto sí tenía licencia de funcionamiento, entonces ahí se produce lo que se denomina el derecho que tenía el estudiante por el principio de la confianza legítima. Cuando comenzó a estudiar, sí tiene la licencia, pero muy seguramente después perdió la licencia y ya su diploma no tiene validez. Por eso hay que estar muy constantemente yendo a la Secretaría de Educación a preguntar si este colegio privado tiene o no tiene licencia de funcionamiento. Bueno, abogado, y en este caso, ¿a mí quién me responde? Yo como padre de familia necesito que mi hijo tenga el título, porque estudió, porque recibió esta educación. Desafortunadamente, Nada que hacer. ahí tienen un inconveniente muy grande, y es que habría que saber si los organismos de control estaban mirando si ese colegio estaba dictando o no estaba dictando clases. Podría hablarse de una acción de reparación directa como medio de control, o si salió algún acto administrativo, pues interponerle los recursos y utilizar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para tratar de lograr que esas personas respondan por lo que dejaron de hacer. Bueno, yo a nuestros televidentes queremos aclararle que estas imágenes que ruedan son imágenes de archivo que tenemos cuando hablamos de educación. No corresponde de pronto puntualmente a una institución de la cual estemos hablando, pues todas estas preguntas o inquietudes que tienen nuestros televidentes. Simplemente comprenden o pertenecen a un contexto general de educación en Colombia. Y es que, Milton, dice el abogado que tenemos que buscar los padres de familia esa certificación, eso que nos permita conocer y estar convencidos de lo que nos están, que tiene calidad, que en realidad es legal esa educación que está recibiendo mi hijo. Pero así, a primerazo, yo padre de familia, además del ICFES, ¿tengo alguna otra herramienta para decidir inscribir a mis hijos en la institución educativa, o solamente el ICFES es el único filtro que yo puedo llegar a tener cuando hablo de ubicar, de señalar o de escoger la educación para mis hijos? En Colombia hay más o menos unos 14.000 colegios que están registrados en el ICFES. 14.000 colegios en Colombia. El 70% públicos, 30% privados, y a todos le dan un código y todos le hacen un examen. En Colombia, el único ente, digámoslo así, que nos entrega cómo es la calidad en los colegios, evaluación externa, es el ICFES. Pero ojo, padre de familia, no se puede dejar llevar por eso. Hay 5 tipos de competencias. Que tu hijo sepa sumar, restar, multiplicar y dividir es una. Eso te lo dan los colegios y el ICFES te lo evalúa. Pero hay otras 4 competencias que no le evalúa nadie. Son las competencias afectivas, las competencias ciudadanas, las competencias laborales. Si tu chico es capaz de innovar, procrear, crear, producir, emprendedor, no lo evalúa nadie en Colombia, ni las competencias ciudadanas. En ese orden de ideas, la evaluación en Colombia solamente es parcial, solamente si sumas, si restas, multiplicas, si sabes leer, básico, lo básico, pero las otras no. Para tener
una evaluación estandarizada, global, no la hay en Colombia. Tus hijos solamente puedes escoger si el colegio es académico 100%. Continuamos con más preguntas porque a través del 310-2223-051 nos siguen llegando mensajes a través de WhatsApp y dice así. Buenas tardes. He notado que en el colegio de mi hijo el docente que dicta inglés también dicta otras materias. ¿Cómo hacer para que esta área sea toda una especialidad? Oscar desde Bogotá, y aquí desde la experiencia, Milton, ¿cómo hago o debo exigir yo como padre de familia, venga, el de inglés solo me dicta inglés, el de español solo me dicta español? ¿Esto lo puedo hacer? La educación en el mundo ha cambiado. Nosotros necesitamos estudiantes o hijos o chicos que sean interdisciplinares. Si nosotros cuando nuestro hijo se gradúa queremos que sepa química, que sepa física, que sepa matemática, que sepa lenguaje, que sepa inglés, que sepa biología, los maestros también deben ser interdisciplinares. Entonces, una modalidad en Colombia ahorita con los colegios es traer maestros que sepan hablar inglés, que sepan enseñar en inglés y que enseñen matemáticas en inglés, física en inglés. Es una modalidad que está actualmente no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces al papito tengo que decirle, al señor Oscar en Bogotá, no te preocupes, nuestros hijos son interdisciplinares, nuestros maestros deben ser interdisciplinares. Ya no existe un maestro solo para álgebra en estos países desarrollados, o solo para biología, o solo para lenguaje. ¿Por qué? Porque la matemática se lee. Entonces necesitamos maestros transversales, interdisciplinares. No te preocupes, señor Oscar, si el maestro de inglés le enseña a su hijo matemáticas en inglés, no te preocupes, por ahí es el camino. Abogado, y si yo quisiera de alguna manera obligar a que el de inglés solo me dé inglés, ¿puedo hacerlo legalmente? Tocaría hacer una modificación al proyecto educativo institucional. El PEI es el que rige cada colegio y el colegio tiene una licencia de funcionamiento diciendo que tales docentes va a tener para lograr su objetivo, que es que los estudiantes tengan su diploma y puedan manejarse en las competencias laborales. Pero también es muy importante determinar que a través del derecho de petición, cumpliendo el conducto regular, puede solicitarle al consejo académico o a la misma rectoría que por favor revisen ese aspecto de que se cambie el profesor de inglés que no está dictando educación física. Muy bien, continuamos con Actúe en Derecho. Hoy usted puede participar a través del 648-4820 o puede hacerlo también a través del 310-2223-051. Se comunica con nosotros a esta hora la señora Gloria. Gloria, feliz tarde. ¿Desde dónde nos llamas? Muy buenas tardes, de aquí de Bucaramanga de Santana. Desde Santana, doña Gloria, ¿cuál es esa pregunta, esa inquietud que tiene usted a esta hora de la tarde? Yo quiero hacerle una preguntita. ¿Por qué los colegios, cuando es alternancia, un tiempo dicen que sí, por decir, salieron de retroceso y ahora que ya no, hasta dentro de la otra semana regresan otra vez a alternancia y los niños solo se meten al internet, a YouTube, a ver retos y hacer todo eso? Yo creo que los colegios debieran pensar en los niños pequeños y hay niños pequeños que ya no quieren estar en el internet. Entonces, ¿por qué los profesores no colaboran ya que abrieron eso por alternancia? Muy bien, doña Gloria, pues la pandemia fue un reto o sigue siendo un reto para muchos de nosotros y en nuestras familias también. Pero quisiera que de pronto, Milton, hablando justamente el ejemplo que nos da doña Gloria, del tema de que hoy sí, mañana no, ¿cómo ha sido ese desafío de estudiar virtual? Bueno, lo primero es que en el mundo, el 80-90% de los países no estamos preparados desde el punto de vista virtual para el cambio. Eso está clarísimo. Lo demostramos aquí en Colombia cuando empezó la pandemia, luego las vacaciones adelantadas, luego a los 3-4 meses empezamos a medio normalizarnos. Pero hoy en día, actualmente todavía tenemos dificultades desde la parte virtual. Los maestros no estábamos preparados para la virtualidad, los chicos no estábamos, los padres de familia, nadie estaba preparado. Esto lo que ha hecho es que aprendamos de la velocidad, de la carrera. Ahora podemos decir que estamos un 50% preparados para la virtualidad, pero la virtualidad
se va a quedar. Se va a quedar. Va a seguir la educación virtual, eso está clarísimo. Muchos papás en este momento no quieren enviar a sus chicos al colegio por muchas cosas, porque no pagan transporte, porque no pagan alimentación, porque ya se acomodaron, porque en sus empresas le acomodaron en sus casas. Entonces, sí o sí, la virtualidad quedó. ¿Qué están haciendo el Ministerio de Educación Nacional? ¿Qué están haciendo los ministerios en el mundo? Intentando que los chicos vuelvan a la presencialidad, pero en un porcentaje muy, muy bajo va a continuar la virtualidad en el mundo. Abogado, cuando inicia este proceso de alternancia, los colegios están obligados a decirme a mí como padre de familia, vea, es que esta semana de noviembre su hijo no viene, pero la que sigue sí. O sea, están en la obligación de informarme a mí como padre de familia cuál va a ser su cronograma, y en caso de pronto que este cronograma se llegue a alterar, ¿están en la obligación de decírmelo a mí, abogado? Lo que pasa es que los ciclos de alternancia no los determinan los colegios. Los ciclos de alternancia los determinan las secretarías de educación municipal. Así sean privados. Así sean privados. ¿Por qué? Porque de todos modos hay unos lineamientos que le dice a los maestros, usted esta semana tiene que ir a presencialidad y ya la otra semana en virtualidad. Pero eso es simplemente para poder lograr una semipresencialidad que busque normalizar un poco la mente de los niños, porque es que la mente de los niños es la que ha venido sufriendo el desgaste de toda esta pandemia, que desafortunadamente ha sido terrible para toda la humanidad. O sea, que esta situación que nos plantea doña Gloria se puede seguir presentando y se va a seguir presentando, abogados. Muy seguramente. Cuando hablaba hace un minuto, Milton, acerca digamos, de los tipos o de la educación virtual, yo recuerdo, yo tengo un hijo de 5 años y uno de 3, ya los queremos escolarizar, y con mi esposo revisábamos cuáles las instituciones nos servían, y me sorprendió mucho eso que hay una institución virtual, es como una plataforma virtual que me ofrece a mí lo mismo que mi hijo va a recibir en un colegio. Entonces, como podemos estar nosotros en casa, uno dice, bueno, y me sale mucho más barato. 2 preguntas puntuales, abogado. Como es una plataforma, como es una educación de alguna manera virtual, ¿cómo hago yo para saber que en realidad mi hijo, ese primero, segundo, tercer grado que va a hacer, se lo van a certificar, en realidad es legal que mi hijo estudie ahí? Esa plataforma es un método nuevo que se presenta y que se está presentando en todo el mundo, donde le están diciendo, mire, nosotros vamos a satisfacer lo que su hijo necesita en materia académica, y a través de una certificación blockchain, le están diciendo, eso es inalterable y su hijo va a estar determinado para las competencias, ya sean laborales o para el desarrollo humano. Ok. Milton. El problema es si el cartón de bachiller que le entregan es oficial. Sí. Porque hasta donde tengo entendido, no sé, doctor, en esta conversación, la educación virtual en Colombia todavía no está reglamentada. ¿Todavía no es legal? Todavía no está reglamentada, pero sí es legal. ¿Cómo así? Está en la ley, pero no ha sido reglamentada por el gobierno. Entonces, no tenemos las reglas de juego sobre la mesa. Vale, no pueden entregar cartón de bachiller, pero ¿qué hacen cuando los chicos lleguen a 11 y tengan las competencias? Los que manejan este tipo de educación virtual le dicen a los chicos, preséntense ante el ICFES, hagan un examen, y si saca más de 250 puntos en ese examen que hace el ICFES a todos los bachilleres en Colombia, el ICFES le entrega al chico el cartón de bachiller, pero por el ICFES, que era la famosa validación del bachillerato. O sea que ya el ICFES me entrega a mí el título y la institución educativa ICFES. Exactamente, que es el código número 1. El ICFES es el que dice, tú eres bachiller de Colombia. Se llama validación del bachillerato. Hágame el favor. Todo esto son los tipos de educación
en Colombia. Recuerda que usted puede participar a través del 310-2223-051. Allí usted puede enviarnos mensajes en audio, mensajes en video, también nos puede escribir a través del WhatsApp. Si usted lo que quiere es contarnos su historia, su testimonio de lo que está viviendo en este momento y que le parece que puede tener o puede reclamar algún derecho, puede hacerlo a través del 607-648-4820. También nos puede escribir a través de Facebook. Estamos a través del perfil del canal TRO, allí en Facebook Live, en vivo y en directo para ustedes, para que puedan despejar todas las dudas. A través del 310-2223-051 nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Buenas tardes, ¿cómo saber si la institución de mi hijo está cumpliendo con el régimen de protección de datos personales? Atentamente, Milena, desde Barranca Bermeja. Y cuando hablamos de esos datos personales, abogado, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de un derecho fundamental que se llama el habeas data, y es el derecho a que si yo estoy dentro del listado de las personas que se encuentran en el colegio, entonces en el colegio yo no puedo de ninguna forma y de ninguna manera entregar ese listado a personas externas. Yo simplemente las utilizo para mi trabajo en el colegio y no puedo entregarla a personas por fuera. Perdóneme, Milton, por ejemplo, entregarle a la empresa de Milton, donde allá dan los cursos pre-ICFES. Entonces, bueno, yo le entrego a usted ¿cuánto me da? No, eso no se puede. ¿Se negocian ese tipo de datos? Sí, exactamente. Es algo que comúnmente sucede en todos lados. En el caso de nuestra empresa como tal, nosotros hacemos las evaluaciones y nosotros tenemos los datos, y los datos que entran de los estudiantes también están protegidos y nos cubre el decreto, creo que 1581 de habeas data del 2012. Entonces, es un riesgo para las instituciones, para nuestras empresas, entregarle el dato a cualquiera. Además, tiene sanciones penales. Muy bien. Los colegios no deben hacerlo, nosotros no debemos hacerlo porque son menores de edad. ¿Qué es el derecho a la educación? Señor televidente, la educación. Este es un derecho público. Este derecho público está contemplado en su artículo 67 de nuestra Constitución Política. Constitución Política, que es la Carta Magna, es el fundamento de un Estado de Derecho. Y en este Estado de Derecho está contemplada la educación. La educación debe ser parte integral tanto del núcleo familiar como de todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que exista un gran desarrollo en este país. Si no hay educación, no hay Estado. Si no hay educación, no hay progreso. Si no hay educación, no hay desarrollo. Y justamente hablando de tipos de educación en Colombia, hoy en Actúe en Derecho tenemos dos personas que, además de su experiencia, uno nos habla acerca de todo lo que tiene que ver en torno a la educación, de los tipos de educación, y nuestro segundo invitado nos habla acerca de la legalidad de todo este proceso, herramientas fundamentales para nosotros los padres de familia que tomamos la decisión de escoger, porque al final somos nosotros los padres de familia los que escogemos la educación de nuestros hijos. Pero en este punto, Milton y abogado, yo quiero invitarlos a que hablemos acerca de la evaluación. Y la evaluación no solamente es aquella evaluación a los colegios o a los docentes, pero sí me gustaría que de pronto nosotros los padres de familia tuviésemos las herramientas para saber, venga, es que cada cuánto evalúan a los colegios, a mi hijo, ¿cómo se da esa evaluación? Porque solamente los he escuchado hablar del ICFES, ¿sí? Pero ¿existen otros tipos de evaluación legales en este país, abogado? Sí, efectivamente. Existe la evaluación que se le hace día a día al estudiante en el salón de clase o ahora en la virtualidad. Existe la evaluación que se le hace a los docentes por parte del Ministerio de Educación y la cual de verdad no se ha podido realizar de manera adecuada en Colombia. Existe la evaluación al proyecto educativo institucional y existe la evaluación a toda la parte administrativa y física de los colegios. Eso nos lleva a que lo más importante en ese momento es determinar, Milton, por favor, lo que es la evaluación de los estudiantes. Pero antes de entrar a ese punto, abogado, yo como padre de familia, ¿puedo pedir esos resultados de esas evaluaciones? ¿Tengo acceso a esta información?
Sí, claro, toda esa información es pública, tanto en los colegios públicos como en los colegios privados, porque el derecho a la educación no está limitado, ni el derecho a la evaluación de esa educación está limitada para algunas personas. Todos, absolutamente todos, tienen el derecho de observar todas y cada una de esas evaluaciones. Milton, en mi época, cuando yo estaba en el colegio, cuando alguno de mis compañeros se portaba mal o incluida yo tomábamos alguna decisión, el profesor decía, saquen una hojita, ya, y le entraban los nervios a uno. Este tipo de evaluación todavía existe en Colombia, en la que uno a través del susto, a través del miedo empieza a responder y a veces se le olvida, se bloquea, porque el tema de los nervios y el tema de las personalidades, esto también se ve reflejado en los estudiantes y las respuestas que puedan dar en medio de una situación como saquen un papel y un lápiz. A ver, Paula, me voy a meter en líos, ojalá me pueda defender, ojalá me pueda defender por lo que voy a decir. Cada estudiante, ojo padre de familia, sus hijos tienen derecho a 3 tipos de evaluaciones en el aula de clase. 3. Una es la evaluación diagnóstica, la primera, a ver cómo llega, si ya está matriculado, cómo llega en álgebra, cómo llega en biología, cómo llega en química. La segunda evaluación es la formativa, la que se hace a través del periodo. Y la última es la evaluación sumativa, que es la que debe llevar nota. No todas las evaluaciones que le deben hacer a sus hijos llevan nota. Solo las evaluaciones sumativas. Entonces, cuando el profesor decía, saquen una hoja, y utilizaba el terror, total, estaba haciendo una evaluación sumativa. Y las evaluaciones sumativas se hacen al final de los procesos, o sea, al final del periodo, que son las que deben llevar nota. Desafortunadamente, en Colombia, estoy hablando de 13.500 de los 14.000 colegios en Colombia, todas las evaluaciones tienen nota. A todo le colocan nota, hasta saquen una hoja y les colocan nota. Entonces, hay 3 tipos de evaluación, doctor, que son diagnóstica, que no debe llevar nota, la formativa, que es en el proceso, que no debe llevar nota, y la sumativa, que es al final del proceso, que debe llevar nota. Padre de familia, pregúntele a los coordinadores académicos, pregúntele a los rectores, pregúntele al proyecto educativo institucional de las instituciones donde tienen a sus hijos, cuáles son los tipos de evaluaciones que hacen en el aula de clase. Muchas gracias. Pero ahí, Milton, es donde yo digo, hablas de ese tipo de educación o de ese tipo de evaluaciones, y si en Colombia no las hay, yo como padre de familia las puedo exigir que las hagan en el colegio en el que voy a matricular o en el que tengo a mis hijos, abogado. Desafortunadamente en Colombia existen unas normas que son unas normas en materia educativa, son demasiado rígidas. Entonces al profesor no le dan la posibilidad de mirar cómo evaluar al niño o a la niña de acuerdo a su pensamiento, claro, de acuerdo a lo que realmente necesita. Pero aquí un niño que tiene dislexia y que va a leer, le colocan 0 en lectura porque el niño no es capaz de leer, pero no saben que es que el niño tiene dislexia. O el niño necesita gafas y no las tiene y entonces es calificado, lo que hace que los menores de edad sufran de ciertos traumas desde que comienzan su educación inicial, su educación preescolar, su educación básica, su educación media. Es que el problema está, y usted lo ha dicho perfectamente, en la forma de evaluar. Si mi hijo es un hijo gordito y el hijo tuyo es un hijo atleta, y ambos van a entrar a la clase, y el hijo tuyo es un hijo medio, ni gordito ni atleta, es medio, y tienen el profesor de educación física, y los 3 vamos al primer día de clase, nos hacen un diagnóstico. A ver, obviamente el hijo de usted va a correr mejor que el hijo mío. Y que el mío. Y que el suyo. Pero al final del proceso, porque el profesor hizo un proceso, si el tuyo corría 3.000 metros en 12 minutos y ahora, 10 meses después, corre 3.100 metros, pero el mío gordito corría 1.800 metros, y unos 10 meses después corre 2.300 metros, el que debe tener la mejor nota es el mío. Claro. ¿Por qué? Porque fue el que más se esforzó. ¿Sí me hago entender? Si entendiéramos la evaluación como el proceso,
obviamente esto cambiaría. Obviamente esto cambiaría. Muy bien, desde Valencia, España, se comunican con nosotros porque Actúe Derecho llega a todos los rincones de Colombia y del mundo. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, un saludo para todos en Colombia. Hablas con Fabián Toledo Niño desde Valencia, en Alicante, España. Fabián, qué placer volver a comunicarnos, hace rato no nos llamaba. Pero tranquila que no me pierdo los programas, ya que esto es lo que realmente necesita el país, que la gente se entere, que sepa cómo actuar en derecho para que no sigan atropellando nuestros derechos y los de los niños. Así es, Fabián, cuéntanos ahora sí, ¿cuál es tu postura frente a este programa? ¿Cuál es tu inquietud? La pregunta mía es la siguiente, a ver, voy a hablar globalmente. Resulta y pasa que, a ver, en mi familia tengo 2 sobrinos que ambos tienen discapacidades médicas, ¿vale? Esto se ha llevado certificadamente al colegio donde están estudiando. Debido a la pandemia, el miedo siempre es grande, entonces hemos solicitado al colegio para que no le den clases presenciales sino virtuales, por lo cual la rectora del colegio se ha dicho y que no puede ser, y eso sucede con muchos niños. Lo digo así porque no quiero nombrar el colegio ni quiero nombrar el municipio donde están, claro, pero es un llamado para la Secretaría de Educación, ponerle más cuidado a estas cosas, porque creo que legalmente y la Constitución lo protege sobre este tema. Y ya que están estos 2 doctores para que me resuelvan la duda que tengo, ¿en qué manera puedo actuar en derecho sobre este caso? Claro que sí, es que toca 2 puntos importantes, Fabián, en esta pregunta, abogado, y es, primero, hablemos de si yo tengo alguna prescripción médica, un tema médico certificado en el que dice, oiga, es que no me puedo poner o no puedo arriesgar mi vida llevándolo al colegio, esperemos que termine la pandemia en realidad para poder enviarlo nuevamente. ¿El colegio a mí me puede obligar a llevar a mi hijo a estudiar, abogado? ¿O puedo yo recurrir a algún tipo de argumento legal para evitar que esto suceda? Hace 42 años me vi una película de John Travolta que se llamaba El niño de la burbuja. Tenía él que estar dentro de una burbuja, no podía salir de la casa, y desde esa época se mostraba la virtualidad, hace 42 años. Entonces, yo creo que hoy, todavía más con todo el avance tecnológico, una persona con cualquier prescripción médica, es más, así no quiera, una persona que sufra del miedo de salir a la calle, también tiene el derecho de educarse, y por ello la ley, la Constitución y todas las normas reglamentarias le permiten contenerse en su hogar y desde allí recibir toda la educación que sea necesaria. Y si el colegio necesita hacer las adecuaciones correspondientes, es al colegio a quien le corresponde realizarlo. Y entonces yo como padre de familia, o en el caso de Fabián, ¿qué debe hacer? Tiene que, primero que todo, cumplir con el debido conducto regular, sí, hablar con el rector, hablar con el consejo académico, y si allí no encuentra eco, ir hasta la Secretaría de Educación. Si allí no encuentra eco, ir al ministerio. ¿Y si el ministerio? Entonces se debe colocar una acción de tutela por violación al derecho fundamental de la educación. Muy bien, continuamos, y es que el segundo punto que nos tocaba, Fabián, en este tema, eran las personas con discapacidad, eran las personas que tienen y es que cuando hablamos de discapacidad no solamente son a las personas que les falte un miembro de su cuerpo, sino también el tema de los niños, que uno dice, es que este niño es muy hiperactivo, o es que este niño tiene un autismo leve, y es un tema que es superable, pero resulta que ese autismo leve le impide recibir la educación o aprender de la misma manera como los demás. Pero como en este momento no hay un colegio especializado en este tema, todas las instituciones deben estar abiertas a recibir este tipo de estudiantes. Claro que sí, deben estar abiertas, pero además deben estar preparados los maestros para impartir la educación a estos chicos. ¿Así sea un colegio público? Así sea más el colegio público. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene derecho a
compenetrarse con sus compañeros, pero además a recibir un trato diferenciado cuando definitivamente yo necesito que el profesor me coloque más atención a mí que al otro estudiante que de pronto es normal. Y nosotros en Actúa en Derecho le estamos haciendo recomendaciones a ustedes, padres de familia, cuando hablamos de educación, pero también le hacemos la siguiente recomendación comercial. En Biocres desarrollamos productos de alta calidad y lo más importante, libres de sal y parabenos. Trabajamos en la creación de nuevas líneas de productos capilares como líneas especializadas para mujeres, hombres y niños. Síguenos en nuestras redes sociales como @biocresoficial. ¿Existe algún colegio, Milton, que trabaje directamente con niños con estas capacidades especiales? Sí lo hay, pero desafortunadamente en Colombia son privados. Pero no sé si me permiten hacer alusión a algo que pasó la semana pasada en un colegio en Colombia. Me recomendaron en la conferencia un chico en especial. Me dijeron, ojo, que vas a tener al frente a un chico, y quise utilizar un método que aprendí en Singapur, y es que los chicos les muestro el problema y deben hacerme el procedimiento, y si no me entregan la hoja con el procedimiento, no pasan al siguiente nivel. Este chico que me recomendaron fue el primero en las 3 primeras preguntas. Los maestros del chico que estaban atrás se sorprendieron porque este chico, que tenía un autismo leve, era el que primero hacía el procedimiento. Y los que supuestamente estaban normal y preparados eran los que entregaban de segundo, tercero, cuarto y quinto. Hay que tener mucho cuidado, padre de familia, con el diagnóstico. Y maestro, ten mucho cuidado cuando trabajes con estos chicos con diagnóstico. Usted debe estar preparado y los padres deben tener mucho cuidado porque de pronto estos chicos tienen no autismo, sino que son chicos especiales pero positivos, son chicos que tienen un consciente intelectual muy alto. La experiencia, Milton, es la que hoy nos permite a nosotros o a los padres de familia abrir un poco la mirada hacia otros tipos de educación y de alguna manera la formación que podemos darle nosotros que nos comprometemos con ellos en casa, para lograr una calidad en realidad, no solamente como lo mencionabas, de estudiantes, sino de personas, de hijos, de futuros padres. Todas estas competencias son las que permiten mejores seres humanos. Hoy en Actúa en Derecho, hablando de tipos de educación en Colombia, vamos a una pausa comercial, ya regresamos. ¿Qué es el analfabetismo? El analfabetismo, ¿qué es? No saber leer ni saber escribir. La UNESCO, el organismo internacional, maneja y controla las estadísticas. Nosotros estamos catalogados dentro de un 10 y un 15% de analfabetas. No puede seguir ocurriendo, porque si hay analfabetismo, no hay avance, no hay desarrollo. Estamos en el siglo XXI. ¿Quiénes podemos llegar a ayudar a que no exista el analfabetismo? Tanto el núcleo familiar como el ciudadano común y corriente y la participación en los programas del Estado para que lleguemos a un país con demasiado progreso en el siglo XXI. Continuamos en Actúa en Derecho y precisamente para no quedarnos en el analfabetismo, hacemos este programa. Lo hacemos para que usted pueda salir de todas esas dudas de tipo legal en torno a los tipos de educación en Colombia, hoy en Actúa en Derecho. Y Armando desde Cali se comunica con nosotros. Armando, feliz tarde y cuéntanos cuál es esa inquietud que tienes. Sí, buenas tardes. Hablo aquí de Cali. Tengo una duda. En el tiempo de la pandemia, que fue 1 año y medio aquí en Cali, a mi hijo se le creció el cabello. Ahora la Secretaría de Educación obliga a todos los colegios de Cali, privados como públicos, a clases presenciales. Entonces yo llevo a mi hijo al colegio y me dice que con el cabello largo no me lo pueden recibir, que se lo corte o no pueden hacer la clase. Entonces estábamos trabajando en virtualidad y hay un programa de trabajar con fichas. Entonces yo voy a hablar de que mi hijo siga trabajando con fichas,
Entonces una docente me dice a mí que ella no va a cagüetearle al niño, que no se corte el cabello, que ella no le va a mandar la ficha a la casa, que se debe cortar el cabello para poder ir a clase al colegio. Ese es mi inquietud. Bueno, abogado, ¿es legal que esta institución educativa obligue de alguna manera a alguno de sus estudiantes a que para ingresar, para acceder a la educación, deba cortarse el cabello? El artículo 14 de la Constitución Política de Colombia señala el libre desarrollo de la personalidad. Y la Corte Constitucional habló de un nuevo derecho que es el derecho a la imagen propia. Si el muchacho tiene arete, si el muchacho tiene el cabello largo, si la niña se pinta las punticas y hace lo que se llama ahora el californiano, entonces le dice el colegio, qué pena, en mi proyecto educativo institucional y en mi manual de convivencia dice que usted no puede entrar. Sí, de pronto podrá decir que el muchacho no puede entrar. Lo que no puede quedar ni dentro del proyecto educativo institucional ni dentro del manual de convivencia es la violación del derecho a la educación del estudiante. Entonces, este joven tiene toda la oportunidad de ir ante un juez, colocar una acción de tutela y lograr que definitivamente obtenga un derecho actuando en derecho. Así es, abogado. Bueno, Milton, hay una investigación que has realizado justamente hablando de educación y esta educación que se recibe en otros países. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, en estos otros países, hablando del cabello largo, lo que prima es el derecho a educarse. O sea, debe el chico entrar al aula de clase así tenga el cabello largo, porque prima el derecho de la educación. En estos otros países nos llevan ventaja, muchísima ventaja, Paola y televidentes, por todo lo que conlleva la educación. Ellos son los mejores en la parte de enseñanza. ¿Por qué? Porque mientras en otros países nos enfocamos en enseñar, ellos se enfocan en que el chico aprenda. Paola, mira este resultado de la investigación. En Colombia, el 89% de los estudiantes, ojo con este porcentaje, 89% de los estudiantes no aprenden a largo plazo. Si aprendieron álgebra en octavo, caso de factorización, cuando están en 11 ya no se acuerdan. Estamos hablando de 9 de cada 10 estudiantes. El mínimo como un múltiplo, el máximo como un divisor, cuando lo aprenden en tercero o cuarto de primaria y llegan a octavo grado, ya se les ha olvidado. El problema es por qué se les ha olvidado en Colombia o en Latinoamérica a los chicos algo que se ha visto anteriormente. Porque se les enseñó, mas no ellos aprendieron. En estos países se enfocan para que el chico aprenda y no pasa al siguiente nivel hasta que no aprende. Eso es lo primero. Lo otro, la evaluación que se hace en estos países es una evaluación formativa en su mayoría. Los maestros utilizan la evaluación, no, Paola, como la usaron contigo o la usaron conmigo, que era saquen una hoja para reprimir, sino que ellos le dicen saquen una hoja para ver cómo están en el tema que estamos explicando, y si el maestro se da cuenta que la mayoría perdió, entonces el maestro vuelve y realimenta esa información. Abogado Milton, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo es oro y esto va para un segundo capítulo hablando de tipos de educación y de otras especialidades en temas de educación. Abogado, muchas gracias. De nada, a ustedes. A usted, Milton, muchísimas gracias. Paola, muchas gracias. Los dejamos con la excelente programación del Canal Tro. Nos vemos mañana, 2:30 de la tarde, en Pensiones, en Actúen Derecho. Feliz tarde para todos. El anterior programa fue una realización del Canal Tro.